Buen día, mi nombre es Yurani Ávila Hernández y hoy les voy a hablar de algunas problemáticas sociales relacionadas con la escuela de Birmingham. Algunas de las problemáticas sociales que tenemos que evidenciar día a día en nuestro país son, por ejemplo, la inseguridad, la delincuencia, la pobreza, la justicia, el desempleo, la escasez de agua y muchísimas más que se me escapan. Es muy triste ver cómo un niño tiene que aguantar hambre por la desigualdad que existe en nuestro país, o ver cómo cada día aumentan el número de robos y de inseguridad en nuestro país. ¿Por qué lo relaciono con esta escuela? Porque básicamente la escuela de Birmingham se encarga de dar respuesta a las problemáticas de las construcciones sociales y además también en el contexto histórico. Sin duda alguna, es algo que queda marcado para la historia de nuestro país, no solo en la vida de cada persona, sino también en general, porque cada día vemos las cifras que muestran de niños en estado de desnutrición o de cuántas personas han robado en el mes, cuántos hurtos han habido, y eso realmente es muy doloroso. En la escuela también hace referencia a la parte cultural. Sin duda alguna tiene que ver mucho con todas estas problemáticas, porque cuando una persona comete una falta tiene que ver y está relacionado con el entorno en el que creció, con la cultura que le brinda su familia o su entorno. Por eso cada uno debe contribuir para ayudar a tener un mejor país. La Escuela de Pensamiento Chicago. Bueno, la Escuela de Pensamiento Chicago se centra en toda la parte mediática de la vida social, ¿sí? Se centra también en la investigación empírica, en todo lo que tiene que ver con eso. La realidad de la comunicación se fundamenta en el carácter de la vida social. Por eso se enfoca en toda la parte del método empírico. A esto se refiere las exploraciones de carácter conceptual y normativo en un contexto humano y social. La cultura. Aquí tiene un gran papel, porque cuando hablamos de cultura es la práctica de la comunicación. Es decir, los medios, gracias a sus propagandas, gracias a sus intenciones, empiezan a formar un gran poder en todo lo que tiene que ver la audiencia, y por esa razón encontramos o hemos explorado por ahí grandes guerras, grandes noticias acerca de guerra, grandes historias, no solamente de guerra, sino también de muchas circunstancias más, que gracias a los medios nosotros hoy tenemos ese conocimiento, ¿sí? Porque los medios, ¿qué pasó? Los medios, al ver eso, dijeron, uy, esto aquí es un gran impacto ante la sociedad, yo sé que esto a la sociedad le va a llamar la atención, yo sé que esto va a nutrir a la sociedad, entonces hagámoslo. Por esa razón, evidenciaron empíricamente los contenidos y las intenciones que los medios ponían, los efectos que ya empezaron a producir los medios, el poder que ya empezó a producir los medios en la sociedad. Y es ahí cuando ocasionó un boom. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación tienen todavía, bueno, en ese entonces y ahora aún más, tienen la capacidad de generar un efecto, de generar una perspectiva, una opinión sobre los individuos y convicciones de ellos. Es decir, el medio ahora y en ese entonces como tal, el impacto que tienen los medios en la cultura es muy grande porque la refuerzan, la trascienden, ¿sí? Por esa razón tú y yo sabemos no solamente de cultura regional, local, nacional, sino también sabemos de pronto de culturas a nivel internacional. Pero ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la problemática? La problemática es que estamos desapareciendo, y no hablo que estamos desapareciendo así, sino que estamos desapareciendo sino que estamos desapareciendo en la necesidad de representar nuestra cultura. Estamos desapareciendo en la necesidad de representar quiénes somos como pueblo, como ciudadanos, ¿sí? Y es decir también que estamos perdiendo la identidad como cultura. Eso es lo que está pasando, que ya en vez de crecer y trascender nuestra cultura, demostrar nuestra cultura al mundo, a la sociedad,
cada vez la estamos apagando, ¿sí? Y esa es la problemática que hoy en día vemos, que nos estamos volviendo muy parciales y no nos estamos volviendo significativos. Aquí entra el liberalismo. No, el liberalismo tiene que ver con la búsqueda de la verdad a través de la libertad de expresión, ¿sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, lastimosamente, carecemos de conocimiento, carecemos de competencias de conocimiento, y eso está dañando nuestra sociedad. Y aquí tenemos que ver algo muy importante, y es que la comunicación no va a la sociedad. La comunicación no cede a la sociedad, no tiene que pedir permiso, para decirlo de alguna manera, sino que la sociedad cede a la comunicación, ¿sí? La sociedad es quien le da la voz a la comunicación. Para concluir, debemos trascender con nuestra cultura, como lo decía anteriormente. Debemos reconstruir. Con esto de reconstruir no me refiero a cambiar nuestra cultura, no, al contrario, sino a mantener, a tener un sentido de identidad con ella. Y por eso me quiero enfocar en Ibagué. ¿En dónde están nuestros grafitis? ¿En dónde está nuestro folclore? ¿En dónde están nuestros lugares que impactan? Nuestros lugares que son un eje primordial a nivel nacional e internacional. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la escuela de Frankfurt. Primero que todo, la escuela de Frankfurt cumple con un objetivo importante. ¿Cuál es? Se centran en dos intereses principales. Por un lado, se pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas, y por el otro, se da un análisis que va de manera interdisciplinaria, donde se abarca no solamente el aspecto político, sino también el económico y el de las industrias culturales. Podemos tener también en cuenta que en la segunda generación formó parte de este grupo el filósofo Jürgen Habermas, donde él se encargó de colaborar con el Instituto de la Investigación Social, donde fue ayudante de Adorno. Él también trató de desarrollar una teoría crítica para someter el análisis de las sociedades capitalistas desarrolladas. Bueno, por último, les puedo hablar sobre una problemática que se está dando a conocer con una crítica bastante, la cual es la discusión general sobre las industrias culturales. ¿Por qué la baso en esto? Porque en la escuela de Frankfurt se ven basadas unas fórmulas que se están dando como primicias, la cual esto se ha vuelto una crítica hacia los medios masivos de comunicación por la manipulación de las audiencias con sus contenidos lascivos. Horkheimer y Adorno conciben las industrias culturales como el conjunto de empresas e instituciones u otras responsables de esta creación, la cual toca tener muy en cuenta la producción, exposición, difusión de la comercialización de servicios y bienes culturales. Sobre todo, muy importante, el entretenimiento entre ellos, como el arte, la moda, el turismo, la publicidad, entre otros. Entonces a esto llego con el tema de la explicación del objetivo que cumple la escuela de Frankfurt. Muchas gracias.